I'd rather have Jesus than Saludándole en el amor del Señor, seando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección No es bíblico. Y el no es bíblico de hoy tiene un tinte escatológico. Significa, tiene que ver con esa profecía de los tiempos finales. Nos vamos a enfocar en el libro de Apocalipsis. Entonces, el título del devocional de hoy no es bíblico que la iglesia pasará la gran tribulación. No es bíblico que la iglesia pasará la gran tribulación. Quiero centrar mi atención en lo que parece bíblico apuntando a la iglesia, pero hay que saber entenderlo. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículos 9 al versículo 17. Libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Entonces no es bíblico que la iglesia pasará la gran tribulación. Y está fuerte. Sobre todo en el pentecostalismo tradicional, muchos años, nunca estuvo en tela de juicio la doctrina del arrebatamiento y de que la iglesia es librada de periodo tribulacionista. Pero hoy por hoy, ciertas doctrinas han influenciado fuertemente y están cuestionando tanto el arrebatamiento como el hecho de que sí la iglesia va a pasar tribulación. Y aluden muchos a este pasaje que vamos a leer y analizar en algunos puntos. Voy a leer la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Analicémoslo en base a responder 3 preguntas que podemos asociar al texto. Primera pregunta que voy a hacer: en el periodo tribulacionista, ¿va a seguir naciendo gente? Ajá. Si usted me dice no va a seguir naciendo gente, ¿cuál sería su base para sostener eso? ¿Por qué hago este alcance? ¿Es que acaso Dios, sabiendo que van a ser gente en el periodo tribulacionista, no les va a dar una posibilidad de salvación?
Porque si nace gente en ese periodo, como todos los años nacen millones de niños en el mundo, y en ese tiempo va a seguir la historia, si Dios no extendiese una posibilidad de salvación a todo ser humano que nace aquí en la tierra, créame que Dios se mete en graves problemas. Sería una contradicción teológica en el corazón del propio Dios, porque hay cientos de argumentos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si van a seguir naciendo personas, gente de todo el mundo, aunque la Biblia dice que después del periodo de 7 años, aproximadamente la tercera parte del mundo que quede, o que viva el proceso, solo ese porcentaje va a quedar. Al presente, año 2024, hay un estimado de 8 billones de personas en el mundo, es decir, aproximadamente 8.000 millones de personas. Hagamos un redondeo completo. Y para el tiempo tribulacionista haya 9.000 millones de personas, 9 billones de personas. La tercera parte que quedaría viva después del periodo serían 3.000 millones. Pero hay un tema que no podemos pasar por alto. Si el arrebatamiento es previo a este tiempo terrible que viene, ¿qué porcentaje de esos 9.000 millones, es una idea, va a ser arrebatada? Ese porcentaje solo Dios lo conoce. Entonces, obvio que va a seguir naciendo gente en ese periodo, aunque quede una tercera parte al final de ese periodo en la plena segunda venida de Cristo para entrar al tiempo del milenio. Pero la idea de que nazca gente en ese tiempo forzosamente condiciona, dado las promesas de Dios y el carácter que refleja la Biblia, que Dios va a ser extensivo por un tiempo, quizás no los 7 años, pero por un tiempo razonable, la posibilidad de salvación en el tiempo de la gracia, o sea, en el tiempo tribulacionista. Lo que nos lleva a la segunda pregunta: ¿es que acaso el tiempo de la gracia se acaba con el arrebatamiento de la iglesia? Y es aquí donde hay algunos que sí creen que se acaba con el tiempo de la iglesia. Entonces, se acabará el tiempo tribulacionista en el tiempo de la iglesia, se acabará el tiempo de la gracia en el tiempo de la iglesia, significaría que obligatoriamente Dios tendría que tener a la iglesia en el tiempo tribulacionista para que todavía exista posibilidad de salvación, lo cual sostendría aparentemente que tienen la razón los que dicen que la iglesia va a tener que estar sí o sí en este periodo para que haya una posibilidad de salvación, los que consideran que la gracia se va con la iglesia. La pregunta es, la otra pregunta que surge: ¿y qué pasa con los 144.000 sellados de este mismo pasaje bíblico? Estamos en Apocalipsis 7 del 1 al 8. Estos 144.000 sellados son 144.000 judíos. Hay algunos que dicen que son solo números simbólicos. Mire, aquí dejémonos de chistecitos. El Apocalipsis tiene un lenguaje espiritual, un lenguaje simbólico, un lenguaje futurista, un lenguaje histórico. Estamos claros en eso, pero hay que saber discernir los lenguajes. Esta multitud vestida de ropas blancas son la gente de todo el mundo, sin importar su nacionalidad. Pero estos 144.000 son 12.000 representativos de cada una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, son 144.000 judíos de tomo y lomo que van a ser levantados por Dios, tipo el apóstol Pablo, los misioneros del tiempo final, para que terminen de llevar el evangelio de salvación. Y algunos dicen: ven, ahora este grupo de gente que sale de la tribulación en la iglesia, pero no alcanzan a discernir, por favor, que este grupo de gentes que van a salir del proceso, muchos con muerte y un montón de cosas, porque también hay que entender que muchos van a morir en este tiempo, son el resultado de la predicación de los 144.000 sellados. Entonces definamos algo: la iglesia es aparentemente esta multitud vestida de ropas blancas. Dicen que es la iglesia, entendamos,
Significaría que la iglesia se convirtió en ese tiempo a través del testimonio y la predicación de los 144.000 judíos. Es un error grave, porque la iglesia es el grupo de los salvados por la sangre del Cordero. Y el sustento nuestro es que Cristo murió y resucitó. Esa es la base, pilar y fundamental de fe del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y la iglesia no va a surgir como iglesia en el periodo tribulacionista. La iglesia surgió como iglesia, como cuerpo de Cristo en el aposento alto, en el tiempo del Pentecostés, en ese día bendito que registra el libro de los Hechos en el capítulo 2. Entonces decidamos, ¿quién es la multitud vestida de ropas blancas? ¿La iglesia? ¿O es gente que fue salvada en el tiempo de la tribulación porque es extensivo el tiempo de la gracia más allá del tiempo de la iglesia y fueron alcanzados por el mensaje de los 144.000 judíos y no por el mensaje de la iglesia? ¿Me está entendiendo? Sería tan patético decir que los 144.000 simbolizan la iglesia y que al mismo tiempo después aparece la idea de una iglesia victoriosa en el tiempo tribulacionista en este grupo de individuos que no son judíos por sangre. Esto está tan sencillo de entender. La gran multitud vestida de ropas blancas son gentiles, nacidos y vivos en el tiempo tribulacionista que no alcanzaron algunos de ellos a recibir el mensaje del evangelio con las buenas. Digamos que el tiempo de la gracia de la iglesia es el evangelio con las buenas. Muchos gentiles que en este tiempo no alcanzaron o no van a alcanzar el mensaje de la iglesia van a recibir, los que están en el corazón de Dios para que sean salvos, el mensaje por las malas. Pero ahora ya no por medio de la iglesia, sino por 144.000 judíos escogidos de parte de Dios para llevar el mensaje final del evangelio. E incluso si usted pone atención, ya en Apocalipsis 10 se presenta la idea que en ese tiempo tan particular hasta ángeles de Dios van a llevar el mensaje del evangelio. Otra pregunta: ¿Dios usa ángeles en este tiempo para predicar? Estoy hablando no de un concepto simbólico, no como ángel, como mensajero humano. Estoy hablando literalmente. ¿Usa seres espirituales, santos, llamados ángeles, para predicar al mundo? No. Hoy por hoy usa a pecadores arrepentidos que formamos parte de la iglesia para predicarle a pecadores que no están con arrepentimiento todavía. Pero en el tiempo tribulacionista Dios va a cambiar varios códigos, porque no va a estar la iglesia. Y es tan sencillo de demostrar, porque este grupo, con la interacción de los 24 ancianos, vemos en el capítulo 4, uno de esos 24 ancianos es el que le pregunta a Juan, en el versículo 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Note, los que han salido, es decir, están experimentando el proceso. Y algunos dicen, ve, la iglesia arrebatada a la mitad del proceso. No, se refiere a los que van a salir dentro del proceso y después del proceso, los que van a vivir este tiempo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El tema es que hay que entender a fondo que el fundamento del Evangelio siempre es Cristo, su sacrificio y su resurrección, tanto para el tiempo de la iglesia como para el tiempo tribulacionista. Lo único que pasa es que ahora la iglesia es el medio, es el conducto y es el templo que Dios tiene. Pero una vez levantado y quitado este templo, viene el segundo templo, hablando en términos espirituales, que va a ser Israel nuevamente. Pero para que Israel sea salvo, tiene que trabajar ahora a través de misioneros judíos, tales como el apóstol Pablo en su tiempo, para predicarle a la multitud de gentiles que van a seguir naciendo y muchos de ellos que no alcanzaron a aceptar el mensaje por voluntad divina en el tiempo de la iglesia. Entonces estos salen del proceso, pero para la iglesia la historia es diferente. La historia es diferente, porque en Apocalipsis 3:10, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No dice te voy a guardar en el proceso. Tampoco dice te voy a guardar para después del proceso. Dice te voy a guardar que involucra que no se va a vivir el proceso. Diferente decir te guardo del proceso a decir te guardo en el proceso y te salvo después del proceso. Entonces, queda claramente establecido a partir de lo mismo que presenta la Biblia aquí, que Dios va a usar un método diferente en el tiempo tribulacionista para salvar, porque Dios va a dar posibilidad de salvación en un tiempo terrible, porque va a seguir naciendo gente como descendiente de Adán. Y a eso también se le va a extender la posibilidad de salvación, dado que Cristo pagó por el género. Finalmente, no hay que olvidarse, incluso después de este tiempo y después de la segunda venida de Cristo, aún queda un tiempo de 1000 años. Algunos dicen es simbólico. No existe un 1000 años literal, simbólico. Pero yo digo que es literal. ¿Sabe por qué? Porque muchos que sí están de acuerdo que la tribulación van a ser 7 años literales, muchas veces son los mismos que niegan que va a haber un milenio literal. ¿Por qué podríamos dudar? Si la historia previo al diluvio fue casi de 1000 años, ¿con cuántos años murió Matusalén? 969 años, casi 1000 años. ¿Le costará a Dios restaurar el tiempo como antes del diluvio? Piense solamente en eso. Saludo de paz, amor y bendición. Dé de longa vida a cada uno de ustedes.